Con Díaz-Canel nos jodimos. Politizar la nación siempre trae malas consecuencias y provoca ridículos innecesarios de un mal cubano aunque sea presidente. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel recuerda al boricua de un chiste de Álvaro Guídez que, dominado por una voz de ultratumba, se fue a San Juan para jugar a la ruleta. Apostó todo el dinero al número soplado por aquella presencia misteriosa y perdió. Aunque antes de abandonar el casino, retumbó en sus oídos: nos jodimos. Tan necesitado está el títere castrista para dar un palito que convirtió un juego de pelota en una hazaña antiimperialista para acabar como Chacumbeles, porque no consigue conectar con los cubanos, que en su mayoría no lo soportan ni a él ni a su esposa. Una reciente arenga histérica y malintencionada, un escenario sin atril ni barreras con los fieles, donde empezó a mezclar bolas y strike con las elecciones del 26 de marzo, acabó ponchando al presidente más impopular del último medio siglo. De ahí sus constantes apelaciones religiosas a los ya inservibles Fidel y Raúl Castro. El team Acere iba bien, hasta que Díaz-Canel y Liz Cuesta empezaron a mezclar agua con cascarilla, privilegiado matrimonio cubano que dispone de H2O y huevos en abundancia, pero el día domingo el equipo fue vapuleado por Estados Unidos, como contó magistralmente Michelle Contreras. Si quedara alguien sensato en el Palacio de la Revolución y aledaños, debería recomendarla al Peter Pan de la presa Minerva evitar sobreactuar, pues desde que se metió en la casa de la brujería de la Guinera, todo ha empeorado para los cubanos. Los peloteros cesenses son gente joven, sana y en forma para quienes la política es secundaria. Los antillanos también lo son, pero no consiguen escapar del todo de la insoportable politiquería del pan con nada. Ralladores de yuca versus filósofos del sándwich cubano y vísceras, a ver si se casan y facilitan una nueva versión del derecho a nacer. El otro ganador del juego fue el público de Miami, que, en su inmensa mayoría, fue a ver a jugar la pelota, aunque en el caso de muchos cubanos lo vivieron con el corazón partido en dos, porque disputaban el pase a la final el equipo de su tierra natal y el conjunto del país donde consiguieron ser libres, prósperos y felices. Una cubana de Gallido excepcional metió esconde ponches con 3 certeras consignas: Viva Cuba Libre, Díaz-Canel Cingao y Patria y Vida, sin necesidad de ofender a los peloteros y dejando claro quién es el adversario, sin que la televisión pudiera solapar u ocultar el tamaño desgarro. El 26 de marzo, Díaz-Canel será out por regla y ya perdió porque muchos cubanos han descubierto sus trucos para intentar obligarlos a votar por personas que no pueden resolver los problemas reales de nuestra nación, incluidos los más de 1000 compatriotas presos por sus ideas. La lluvia del día domingo en La Habana, arruinando las pantallas gigantes gubernamentales, gastando la poca luz disponible absurdamente, es un presagio, aunque no faltarán los guatacas de la guardia que dirán: presidente, hasta el cambio climático está en contra nuestra, pero lo derrotaremos. Toda algarabía totalitaria obedece a la necesidad del vociferante de ahuyentar el miedo que lo atenaza, y cuando más arrantonado está, más grita. Confundir un juego con la realidad confirma la normalidad política que padece Cuba desde 1959. Siguiendo con las noticias, remembranzas de la Primavera Negra. Encerraron nuestros cuerpos, pero no pudieron encarcelar nuestras ideas. Quisieron silenciar nuestras voces y nuestras voces gritaban libertad con mucha más fuerza, escribió el exprisionero político Pablo Pacheco, condenado a 20 años durante la ola represiva conocida como Primavera Negra. ¿Cuántos fusilados, reos políticos, prisioneros de conciencia pacíficos, defensores de los derechos humanos, madres, esposas, tías, hermanos, hijos han tenido sus vidas truncadas por esta revolución que nunca se sabrá? En la Primavera Negra de 2003, 74 hombres y una mujer fortalecieron sus convicciones en inhumanas cárceles. Hoy,
Más de 1000 cubanos son rehenes en las prisiones del régimen de la continuidad totalitaria imperante en la isla, el cual coarta la libertad de expresión, el derecho a la creación y destruye nuestro país. La mayoría de los 75 fueron apresados los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 y trasladados a los centros de interrogatorio de la seguridad del Estado en sus provincias o a Villa Marista y el cuartel general de la seguridad del Estado en Habana. Las torturas psicológicas fueron intensas y crueles. Los juicios se realizaron pocos días después de los arrestos bajo la Ley 88, conocida como la Ley Mordaza, y el artículo 90 del Código Penal, que incluía la pena de muerte. 18 acusados recibieron sentencias de 25 a 28 años y 29 de 20 años de prisión. 12 agentes infiltrados en las agrupaciones de los acusados se presentaron como testigos de la fiscalía. Poco después, todos fueron dispersados por cárceles de máxima seguridad desde Pinar del Río hasta Guantánamo, a cientos de kilómetros de sus residencias, con lo que se castigó también a sus familias, que debían desplazarse para poder visitarlos. Más de un año y medio, ellos permanecieron en solitario y dentro de minúsculas celdas, con inhumanas condiciones higiénicas y alimentarias. A muchos, la salud se les deterioró progresivamente. Las excarcelaciones ocurrieron debido a serias enfermedades denunciadas por esposas y otros familiares de organizaciones de los derechos humanos, periodistas y gobiernos democráticos. Miguel Valdés Tamayo fue el primer excarcelado por graves problemas cardíacos. Mujeres anónimas, hoy entonces, fueron estoicas voces de reclamos de la libertad de sus familiares. Las vejaciones físicas y psicológicas también fueron contra Isel Acosta, esposa de Blas Giraldo Reyes, entonces residente en Santi Espíritus. El 19 de marzo de 2006, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, las autoridades celebraron un acto de repudio con alrededor de 2000 miembros de organizaciones políticas, trabajadores y estudiantes de las escuelas de ciencias médicas, incluidos alumnos mexicanos movilizados en guaguas, y se le escuchó improperios y exigencias de que saliera, vociferados por una jauría humana. Cuchillos introducidos en los bordes de las ventanas amenazaban de muerte o procuraban abrirlas. También mantuvieron el estruendoso silbato del tren, pues su vivienda colindaba con el ferrocarril. Blas Giraldo Reyes había sido condenado a 25 años de cárcel tras petición fiscal de 30 años por ser el gestor del proyecto Varela en Santi Espíritus y bibliotecario independiente. En 1975, siendo adolescente, Isel y él se conocieron durante un viaje de sus familias al pueblo cautivo Ramón López Peña. Tras la Primavera Negra, ellos pudieron viajar a España y luego a Estados Unidos, donde han recompuesto sus vidas. En 2010, unos 54 prisioneros de conciencia del mismo grupo inicial de 75 fueron excarcelados debido a una negociación entre Raúl Castro y Barack Obama, la Iglesia Católica, encabezada por el cardenal Jaime Ortega, y el gobierno de España, países a donde se trasladó a la mayoría. 8 permanecen en Cuba, a pesar de que podrían ser devueltos a prisión cuando las autoridades lo decidan. José Daniel Ferrer y Félix Navarro, con sentencia de 25 años, están en prisión por nuevos procesos. 11 de los 75 ya han fallecido. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.